y buenas tardes tengan todos este viernes que hizo Dios para disfrutarlo. Es fin de semana, así que muchos se están preparando para tener un buen fin de semana. Nosotros nos preparamos para hablar contigo en esta tarde de un tema bien interesante, porque vamos a tratar de disertar lo que era Judas. ¿Ok? Aparte de que sabemos todo que él, ¿verdad?, traicionó al maestro, pero queremos disertar algunas cositas que hay entre medio antes de que suceso mayor pasara. Entonces, si tú no te has suscrito a nuestro canal, Bernice TV, ¿qué estás esperando? Solamente ve a YouTube, activa la campanita para que tengas las notificaciones, pero suscríbete ya, no te puedes perder porque viene más contenido, hay muchas sorpresas más, así que no te puedes perder nada de lo que está pasando, ¿verdad? Con Bernice TV. Suscríbete, por favor, y comparte esta transmisión. Voy a traer, ¿verdad?, uno de mis compañeros de Bernice TV hoy, ya que mi hermano Davis no pudo estar, tiene un compromiso aparte, pero hoy tengo a Dennis. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Belén, muchas gracias por tenerme otra vez en tu programa, ¿verdad? Ya siento que ya estoy en casa. Bueno, ya ¿Verdad? eres parte de Bernice TV y de todo lo que Sí, se hace aquí, así que acostúmbrate que vienen cosas buenas, vienen cosas grandes y así es, así maravillosas. es, así Eh, es. ¿Por qué vamos a hablar de Judas hoy? Es algo que yo siempre me pensé. Hay temas que a veces vienen a mi cabeza y yo digo, ¿por qué nadie habla de esto? Es también como el tema de Betsabé. Todo el mundo dice, Betsabé fue la mujer con quien David adulteró, con quien mató, con quien esto y lo otro. Pero nadie habla de la mujer Betsabé. Ella sí conoció a David. Y yo pienso que ella daba testimonio de lo que era David delante de Dios y cómo lo veía sufrir y danzar y adorar y todas esas cosas. Pero eso nadie lo dice, ¿verdad? Que esa fue la mujer con quien él adulteró. Nadie habla de la persona de que era Betsabé. Pues hoy vamos a querer hablar y hablar un poquito más a fondo de quién era Judas. Entonces encontré este versículo y quise traerlo rapidito. Si ustedes lo tienen ahí, no tienen que buscarlo porque está aquí en pantalla. Es Lucas 6, 12 al 16 de la versión Dios habla hoy. Y dice, por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Quiere decir que había más discípulos, pero de entre todos esos escogió solo a 12, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. ¿Por qué si Jesús tenía muchos discípulos, escoge a estos 12 que llamó apóstoles, y sabiendo quién era Judas, ¿por qué lo escoge? Porque esa es la pregunta del millón. Bueno, Sí. sí, cuando hablamos de Judas, lo primero que se nos viene a la mente, Bernice, es el Judas Iscariote, ¿verdad? El Judas, el traicionero, el que traicionó a Jesús, el que vendió a Jesús por 30 monedas. Y es lo primero que se nos viene a la mente, pero creo que la Biblia nos da muy poca información de quién verdaderamente era Judas. Son pedazos que nos da la Biblia, pero fue un personaje, ¿verdad?, que habla la Biblia, pero la Biblia nos habla de que Judas, aparte de ser un apóstol, un seguidor de Cristo, también tenía sus problemitas, ¿verdad? Como cualquier persona. Y uno de los problemas, ¿verdad? Porque vamos a hablar de Judas, no como el traicionero, sino como la persona y de quién era Judas.
Ujú. qué era lo que pasaba en la vida de Judas o cómo, o cuáles eran sus, ¿verdad? Sus Ambiciones. ambiciones, la parte débil de Judas. Y nos damos cuenta que en el libro ¿verdad? De primera en San Juan, primera de Timoteo 6:10, es donde se descubre de que perdón, que Judas era un ladrón. Ujú. Aparte de ser un apóstol, era un ladrón. Y Y Judas llama también mucho la era atención. parte de la familia de quién? Judas, no el Iscariote, ¿verdad? El otro. Había otro Judas, sí, porque hay dos Judas, Sí, tenemos que que diferenciar era a los medio dos. hermano de Jesús, ¿verdad? Y Ujú. Judas Iscariote, que es el famoso traicionero, Traicionero. ¿verdad? Sí. Entonces, Y digo yo, Jesús tuvo la oportunidad de verlo durante toda la trayectoria antes de escogerlo como parte de sus discípulos personales y luego apóstoles, ¿no? Y sabía que él era un tesorero, él bregaba con dinero. sí, era el encargado de las finanzas de todos ellos. O sea, él tenía un cargo, era el tesorero, el que manejaba las cuentas, el que tenía, ¿verdad? Sabía cuánto había en el banco, cuánto salía, cuánto entraba. Entonces, me imagino que para que una persona tenga el título del tesorero era porque se le había dado toda la confianza, ¿verdad? Todo tú no le vas a dar a una persona todo tu dinero, al menos que, ¿verdad? Tengas confianza a esa persona y Ujú. creas que esa persona honesta. Entonces, a saber esto, de que era encargado, ¿verdad? De todo el dinero, de lo que entraba y de lo que salía. Y en Juan 12:6 se descubre de que Judas era un ladrón. Ahí te da indicaciones de que parte de la tentación o la parte débil de Judas era las finanzas, era el dinero, era, ¿verdad? Me imagino que esa era su mayor tentación. Amén. Sí, yo creo que por algo Dios, Jesús lo puso en el grupo. Yo creo que es necesario porque como hablábamos fuera de cámaras, Judas era el encargado de las finanzas de Jesús, porque Sí. la gente donaba, la gente ofrendaba, la gente traía. Entonces, eso nos da a enseñar que cada organización debe tener un equipo de finanzas que Sí, sea encargado de la contabilidad, por así decirlo ahora, de lo que entra y de lo que sale. Entonces, Jesús sabiendo cómo era Judas o viendo como quiera lo pone. Sí sabemos que tenía un propósito en estar cerca de Jesús, porque al final lo vemos que es como tú decías, no podemos hablar de Judas sin mencionar de que fue el que traicionó a Jesús. sí, Pero pienso que Jesús sabía y alguna parte de Jesús pensó, a lo mejor no lo hace, a lo mejor cambia, porque llevaba 3 años con Jesús, aprendiendo lo mismo que los demás. Fue testigo de las mismas sanidades, de los mismos milagros, de las huidas y escapadas de Jesús que se daba con ellos y no lo encontraban. sí. Y entonces es aquí donde mucha gente se pregunta, porque nos vamos a meter en la vida de Judas. Siempre va a haber un Judas en la humanidad, siempre va a haber un Judas en la casa, en la iglesia, siempre va a haber alguien de que en este caso podemos decir de que Judas no se puede creer o mucha gente se le hace imposible de que como una persona, pues sabemos que él había un propósito, porque Judas tenía que traicionar a Jesús porque se tenía que cumplir las escrituras. Pero hablemos de Judas, el hombre normal, ¿verdad? Ujú. De que cómo mucha gente se explica o se pregunta, ¿cómo es posible de que Judas, al caminar 3 años con Jesús, al mirar milagros, al mirar todo lo que él hacía, miró ciegos recobrando la vista, cojos levantándose, muertos Ujú. resucitando? ¿Cómo es posible que una persona a caminar con el propio Jesús todavía se desvía y no solamente se desvía, sino traiciona a la persona
que lo ha llamado, el que le dio de comer, ¿verdad? El que le dio toda su confianza y le dio todo, ¿verdad? Le abrió su corazón. ¿Cómo es posible que Judas pudo haber hecho eso? Y podemos hablar, o sea, es un tópico muy, muy complejo, porque habemos personas, y me voy a incluir ahí, ¿verdad? De que a veces Dios es bueno con nosotros, nos habla, ¿verdad? Hace maravillas en nuestra vida, pero siempre hay un momento en nuestra vida de que se nos olvida, como a Judas se le olvidó, me imagino. Hay me gustaba una parte que decía un tipo que decía que habemos mucha gente que caminamos, que tenemos un don, caminamos con un don, pero no tenemos una vida espiritual. Entonces, eso es algo fuerte porque Judas caminaba con algo, caminaba con la confianza, caminaba con el mismo Padre, con el mismo Jesús, pero en sí no tenía una vida espiritual. Pero lo que me llama más la atención es que Judas sabía cómo hacerlo. Y si te das cuenta, Judas, nadie sabía que él iba a ser el traicionero. Nadie sabía de que él iba a entregar a Jesús. ¿Por qué? Porque hablaba como apóstol, se movía como apóstol, Hasta el mismo caminaba Pedro como apóstol. dudó. El mismo Pedro preguntó, ¿seré yo? Sí, sí. Entonces te puede dar indicación de que, por eso yo te digo que en todos lados siempre tiene que haber un Judas, Me alguien interesa que se mucho lo haga que pasar dijiste. como algo que no es. Claro, me interesa mucho lo que dijiste. Cargamos con el don, pero no cargamos con el espíritu. En otras palabras, cargamos con el don, con el regalo, pero no cargamos al que nos da el regalo. Entonces, como tú dices, no cargamos con la vida espiritual. Entonces, ahí es donde se entra el diablo, el enemigo, y hizo lo que hizo con Judas, que le ganó a Judas, le ganó más allá de lo que había aprendido. Me imagino que él amaba a Jesús también, a su forma Sí, lo amaba. claro, porque si te das cuenta después, ¿verdad? De que pasa eso, que lo entrega y recobra la recompensa, ¿verdad? Te das cuenta y la Biblia habla de que él pues se desaparece arrepentido no arrepentido, sino le dio como un remordimiento. Y entonces se tira y termina, ¿verdad? Quitándose la vida. A veces me hago muchas preguntas, ¿qué hubiese pasado si Judas se hubiese arrepentido? ¿Verdad? Como lo Como hizo era Jesús, Pedro, lo hubiera perdonado. como Y lo hizo. otra cosa, esto vino ahí. Cuando Jesús murió, ¿dónde fue Jesús? A Seol, a hablarle a quienes. Judas tiene que haber estado ahí abajo. Pues Ese es no un podemos, misterio. no podemos decir, Ese es un misterio, ¿verdad? Pero me ¿verdad? imagino que sí, me Porque imagino él que sí. descendió y le habló a los demás que no habían conocido. Sí. Entonces, pero si él descendió a Seol, ¿dónde era que estaba Judas? Porque cuando él le entregó, Jesús tuvo 2 o 3 días entre el Sanedrín, para hacerle juicio, los golpes, un chorro de cosas. Ujú, Y Judas se murió primero. ujú. Sí, Eso te explota a veces el techito teológico porque te dices, ¿qué habrá sí. pasado? Tiene que Yo no haber estaba ahí. pasado algo. Tuvo que pasar algo, pero tenemos que tomar en cuenta de que, ¿verdad? De que es muy importante de que no importa si vos estás caminando, ¿verdad? O estás participando, o estás siguiendo, o estás creyendo que estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero si verdaderamente no ha nacido en tu corazón, ¿verdad? No ha nacido un arrepentimiento genuino, tú puedes ir a 100,000 veces a la iglesia, puedes caminar y todo eso, como le pasó a Judas, ¿verdad? Caminando con el mismo Jesús, pero fue tentado y tenía el don, pero no tenía vida espiritual, y eso llama una ruina a tu vida espiritual. ¿A qué me refiero con eso? De que tenemos que tener mucho cuidado porque creemos que estamos caminando, creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos que reconocer de que, ¿verdad? Nuestro lado débil.
y entregárselo y orarle a Dios, Ujú. ayúdame y todo eso. Entonces, Judas, ¿verdad? No lo hizo de esa manera. Le ganó la tentación, le ganó la codicia. Y no solamente Exacto. la codicia. Y claro, sabemos de que la palabra se tenía que cumplir. Esto tenía que haber pasado. Entonces, mira, te quiero leer el versículo este que dice en Juan 6, ¿verdad? Ujú. Donde 6:70, creo yo. Déjame buscarlo, está muy largo. En el 6:70, donde Pedro le dice, ¿verdad? Se están yendo y entonces Jesús le dice, ¿no se quieren ir ustedes también? Entonces Pedro le dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios? Ujú. Entonces mira lo que dice. Hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Y repuso Jesús y dice, no obstante, uno de ustedes es un diablo. Ujú. Ya Jesús ya sabía. Ya Jesús sabía quién lo iba a entregar. Solo Ujú. era cuestión de tiempo, ¿verdad? Era cuestión de tiempo. Y Judas, ¿verdad? Caminó con Jesús, pero le ganó la tentación. Y dice la Biblia que el diablo se apoderó de él. Y ya sabemos la historia. Sí, es tremendo, ¿verdad? Porque como, y lo que te estabas diciendo tú ahorita, vemos como muchas personas las vemos servir con el don, con el regalo que tienen, pero están bien alejados de lo que es la esencia del servir. Entonces, él tenía él tenía la puerta completa para tener la confianza con Jesús, de poner las finanzas a, a cargo de él, de que él fuera el que estuviera a cargo de eso. Ujú. Y no pensar a lo último, ok, mira, él confió en mí, eh, no sé qué estaba ya pasando, pero se dejó llevar. Se Se dejó dejó llevar y el llevar. remordimiento a lo último acabó con su vida. Y hay momentos en nosotros como personas, ¿no? Que tenemos eso en nuestra vida. ¿Hago esto o hago esto otro? ¿Qué escojo? Ponlo en balanza. ¿Cuál pesa más? Y siempre Dios nos da ese libre albedrío, nos da la opción de nosotros mismos escoger qué queremos hacer, si queremos hacerlo, si no queremos hacerlo. Este es tú. Él no obliga a nadie, por eso, pero él le dio oportunidad a que se arrepintiera, lo dijo. Aquel que yo mojara el pan, ese me va a negar. Aquel Sí, que a ese me va a entregar. sí. Entonces, Y me decía una persona, habemos muchos apóstoles o hay muchos apóstoles, en poca forma, en lo que quería decir que hay mucha gente que sigue a Cristo, que sigue a Dios, que trata de hacer las cosas bien y mira a Dios en su vida cómo se mueve, pero hay un momento en tu vida, hay un momento en nuestra vida que nos podemos convertir en Judas, ¿sí me entiendes? Y por eso es que esta persona me decía, si Dios te llamó, tienes que terminar como Dios te llamó. No tienes que terminar como aquel que Dios lo llamó, pero terminó siendo, ¿verdad? El traicionero, ujú, el que lo vendió. Y hay muchas personas de que empiezan bien, porque me imagino que cuando Judas recibió el llamado de tesorero es porque le miraron algo, era porque era bueno para las finanzas. O sea, tú no vas a llamar a alguien que no sea bueno en algo. Si lo llamaste es porque tú le miraste algo. Entonces, ujú. si le llamaron a Judas para ser tesorero era porque era bueno para los números, era bueno para lo que él hacía, pero hubo un momento en su vida que se desvió, se olvidó, ¿verdad? Y a veces tenemos que tener mucho cuidado porque Dios nos llama, pero hay un momento en nuestra vida que nos olvidamos a veces y nos convertimos en Judas, ¿verdad? Se nos llenan los ojos de ambición. A Ujú. veces nos Caemos en la prometen, tentación. se prometen o le ofrecen y ven más lindo. Entonces, tú sabes, no sé dónde fue que estaban hablando de esto, pero decían, para subir no tienes que pisotear a los demás o negar No, a nadie o traicionar a nadie. Cuando Dios tiene algo para ti, lo tiene. No tienes
que pasarle por encima de nadie. Solito, solito, El solito. mismo Vaya, Dios te va abriendo las puertas, claro, El mismo Dios te va a abrir las puertas, no necesitas, ¿verdad? Como tú dices, pisotear a alguien o tratar de subirte en alguien para llegar a ese puesto. Si Dios te ha llamado, Dios te va a abrir las puertas. Si tú tienes el verdadero propósito, o como hablábamos, ¿verdad? Ayer, ya si tú eres sellado, Dios ya te selló y Él te va a abrir las puertas necesarias para que tú hagas lo que tienes que hacer para que el propósito de Dios se cumpla, claro ¿verdad? que sí. Así de simple. Es Así así de, de y por simple. eso es que a veces me enojo yo cuando la gente trata de luchar y a veces, como tú dices, tratar de subirse encima de los demás para hacer, ¿verdad? Algo que quizás no fue llamado a hacer, Estás ¿verdad? empujándolo a hacer. Sí, Judas lo como empujó que, tanto que terminó ahorcado porque terminó muerto, porque sí, quería hacer algo que no. Y me imagino yo, si no hubiese sido Judas, hubiese sido otra persona. la palabra Pero es se tenía que necesario. cumplir. Es La palabra necesario se que tenía que cumplir. aprendimos. Yo creo que el mismo Pedro, el mismo Simón, todos ellos aprendieron de eso. Sí. Que va y lo entrega y luego viene el Pedro y lo niega. Y Ujú. aprendieron de eso. A veces Sí, es mejor aprender de otro que no aprender por uno mismo. así Así es. que, bueno, espero que te haya gustado lo que estábamos hablando hoy. Sabes que todos los viernes a las 6 tenemos otro, ¿verdad? Podcast para ti. Así que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete ahora para que no te pierdas, ¿verdad? Lo que está sucediendo y las otras cosas que vienen. Acuérdate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los podcasts y ni los videos que subimos a este canal. Así que bendiciones y será hasta el próximo viernes que traemos otro tópico. Chao. Sí.